Assalamu alaikum, shalom, la paz sea con todos nuestros oyentes y un placer saludarte, querido rabino Simantov Rafael Nigri, que es el rabino principal de la comunidad Ashkenazí ortodoxa en Perú de Lima, que es la comunidad Unión Israelita del Perú. Y voy a comentar a nuestros oyentes un poco el contexto con el querido rabino. Surgió esa iniciativa y esa idea de grabar ese podcast que vamos a usar tanto para su canal en YouTube, que se llama Simantov, como también para el canal de la revista Review of Religions en español, que yo soy su coordinador en Sudamérica. Y surgió esa idea para compartir ese espacio del diálogo entre el judaísmo y el islam, entre judíos y musulmanes, por el contexto que atravesamos, no solamente en el Medio Oriente, sino que también en nuestra región. Hay ciertos prejuicios, dudas, preguntas sobre el otro, donde tal vez no nos atrevemos en acercarnos y hacer directamente esa pregunta, o tal vez no conocemos un cercano o una persona directa. Entonces, la idea de este podcast con el querido Rabino es facilitar a ustedes las herramientas, las posibilidades de escuchar al otro y aprender del otro en base o sobre la base de su propio testimonio y sus propias convicciones y principios. Así que, Rabino, si te parece, podemos empezar y la idea para nuestra audiencia comentarles es que vamos a tener un diálogo muy fluido, con preguntas cruzadas sobre el otro y así es la idea de desarrollar esta conversación, ese diálogo para el beneficio de todos. Me parece excelente, muchísimas gracias, mi querido hermano Sheikh Marwan, a quien realmente es un placer enorme para mí estar aquí y sabe el aprecio grande que tengo por la labor sagrada de paz tan importante que estás haciendo. Muchas gracias por esa invitación. Un gusto. Gracias, gracias, Rabino. Así que, Shimantov, si te parece, ahí empezamos entonces con la primera pregunta. Si podés comentarnos cuál es para vos la definición de ser judío. Y muchas veces la pregunta que tal vez para nosotros como musulmanes también tenemos es que uno nace judío o luego se hace judío. ¿O cómo definirías vos la identidad de un judío? Interesante pregunta, gracias por hacerla, Imán querido. Y sí, la identidad judía en la actualidad es algo complejo, diría yo. Complejo porque el judaísmo, por un lado, es religión, pero no es solamente religión. También estamos hablando de un pueblo, de una cultura. Quiere decir que ahí van a haber judíos religiosos, practicantes del judaísmo con los preceptos, y otros que se van a identificar con el judaísmo por un tema cultural, por la comida, por la historia, por bailes y así por delante. A mí me gusta definir el judío muchas veces como un granito de trigo, es una parábola, que pasa un proceso desde que es plantado en la tierra. Hay que cosechar, hay que moler, hay que pasar muchas cosas hasta que se transforme en un pan calientito que sale del horno y llega al final para comerlo. Yo digo, es un pueblo muy antiguo que ha pasado muchas cosas, ha sido una minoría, ha estado disperso, y hoy en día los que quedaron, ¿no? Son los que han pasado todo este proceso, y por eso hay diferencias en la identidad. Hay personas que realmente nacieron dentro del judaísmo, como es mi caso. Tengo perfectamente desde muy niño mis padres y abuelos viviendo como judíos, los bisabuelos. En este caso, nacieron en países árabes también. Yo de chico escuchaba el árabe como algo muy común. Mis abuelos cuentan de Beirut, de Haleb, ¿no? Siria y Líbano, de ahí venían mis padres. Pero también existen en el judaísmo las personas que se hacen o que eligen el judaísmo por medio de convertirse, que es un tema bastante delicado por sí solo. El judaísmo no es muy proselitista en su forma de ser, pero sí, el judaísmo en general somos entonces seguramente los descendientes de este pueblo bíblico milenar, cada uno como convive a su manera o expresa su judaísmo a su manera, aunque también existen personas que eligen
y se vuelven judíos por medio de un largo proceso de conversión que también está en las escrituras sagradas como hacer. Sí, sí. Gracias. Gracias, no, gracias, Sheikh. Será enorme. No, a mí me gustaría, no sé si es el momento, pero yo la verdad me emocioné mucho en el encuentro que tuvimos en Costa Rica, que tuvimos el honor de compartir un Shabbat, cuando usted también trajo, cantó y la verdad me tocó y para mí va a ser algo inolvidable unos versículos del Corán que hablaban también de los judíos o del pueblo de Israel en general. Me pareció muy, muy especial. No sé si es correcto, si en algún momento también nos podría compartir, sería muy especial. Sí, por supuesto. Si te parece, al final del programa, entonces Claro podría que sí, me dar encanta. esos versículos del Corán con mucho gusto. Sí, Shimato, solamente en nuestro caso, que me gustó tu ejemplo de granito de trigo, y nuestro caso como musulmanes, por supuesto, para también completar la parte musulmana. En nuestro caso, incluso hay un dicho del profeta Mohammed, la paz sea con él, que él dijo que cada persona nace como un musulmán. Y ahí ahora, por supuesto, vos sos el mejor ejemplo, que no naciste en la fe del Islam. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que nosotros consideramos que cada persona nace con la buena naturaleza. Es en su identidad, en su ser, en su existencia, es un ser puro, un ser bueno. Porque musulmán literalmente significa alguien, una persona que vive en paz y que transmite paz. Y para nosotros, la forma de encontrar la paz es a través de la sumisión al ser divino. Por eso Islam, muy parecido del origen de Shalom, de Salam, significa por un lado paz y por otro lado sumisión. Entonces la definición de un musulmán es alguien que encuentra la paz interna y que vive en paz con el otro a través de la sumisión, a través de la obediencia al ser divino. Y en nuestro caso sí, hacemos o profesamos el proselitismo porque nosotros sí consideramos que el Islam es una religión universal. Y solo para agregar, Rabino, que nosotros incluso consideramos que el Islam no es una nueva religión, sino que es una continuación de las religiones anteriores y en particular, por supuesto, tiene una relación estrecha con el tronco abrahámico, es decir, con el judaísmo y luego también con el profeta Jesús, la paz sea con él, que nosotros sí consideramos un profeta o el Mesías del pueblo de Israel, ¿sí? Por supuesto, ahí no hablamos de Jesús como hijo de Dios ni de la Trinidad, sino que para nosotros su función era como el Mesías del pueblo de Israel, como un profeta, ¿no? Y en ese caso surgió el Islam posteriormente, casi 7 siglos después del cristianismo, y el Corán mismo afirma ser una continuación de las enseñanzas, de los preceptos de los profetas anteriores, tanto el profeta Abraham, el profeta Moisés, el profeta David, el profeta Noé, la paz sea con todos ellos. En continuación, Shimantov, ahí ya llegamos entonces en el aspecto de la convivencia, ¿sí? Y ahí me Interesante. gustaría preguntarte, um, que algunas veces se escucha el término gentil o en hebreo incluso si no lo pronuncio mal, goim, ¿sí? Y ahí me gustaría cuál es la definición de esa palabra y conforme al judaísmo, cuál es la forma de convivir, es decir, la relación entre judíos y los gentiles y en particular que vos comentaste que hay algunos sectores en el judaísmo que aceptan la conversión, pero no todos. Entonces, a mí me gustaría saber cuál es, conforme su postura judía, la forma de salvación para los no judíos, o cómo pueden ellos llegar a Dios o recibir el placer, el amor divino. No, es un tema bien interesante. Gracias por traer la pregunta porque hay muchos tabús con eso. Y desde la perspectiva judía, cuando nosotros estudiamos lo que para nosotros es la Sagrada Torá, se llamaría de Biblia en el mundo moderno, encontramos que los primeros seres humanos no eran judíos como tal. De hecho, no tenían una religión. Se habla al principio de Adán. Adán era un ser humano
tenía que hacer lo correcto, no dejarse llevar por sus impulsos. Cuando se habla de Noé, tampoco se habla todavía de judaísmo, de un pueblo o de una elección. El primer judío de la historia, como ciertamente conocemos, es el patriarca Abraham. Entiendo que para los musulmanes también, alaba Shalom, que la paz esté con él. Y a diferencia de lo que muchos piensan, nosotros, más correcto que decir que Abraham es elegido, vemos a Abraham como el que eligió al Creador. ¿A qué me refiero con el que eligió más que elegir? Nosotros vemos que el Creador del mundo se presenta a Adán, se presenta a Noé, le da la misión, en este caso, la profecía para que construya el arca. Mientras que Abraham, antes de que el Creador se presente a él busca un propósito, un sentido a la creación. ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? ¿Cuál es la misión? Llega a la conclusión lógica de que el planeta debe tener un creador y que por lo tanto ese creador es bueno y por lo tanto debe él hacer el bien hasta que ese creador se revela a él y hace un pacto con él y así por delante. Entonces, y ahí están los descendientes que van a recibir la Torá en el monte Sinai, después de ser esclavos por más de 200 años del faraón de Egipto, ¿no? Y ahí nos transformamos como tal en un pueblo que elige a Dios y sin tabús, porque otros pueblos, según las escrituras, podrían también ser parte de eso. Ahora, es verdad, cuando nosotros hablamos en las escrituras sagradas acerca de los goim, como mencionó bien el término, los no judíos, las naciones en general. Encontramos, por ejemplo, el rey Salomón, es bastante curioso, está en las escrituras sagradas cuando él construye el primer templo sagrado de Jerusalén. Él dice así, que mi casa sea casa de oración para todos los pueblos. Y efectivamente se cuenta en la historia que había un espacio para personas no judías, pero que se voltearan al creador del mundo, que rezaban ahí en el templo. Existen personas no judías que donaron también al templo sagrado y participaron de alguna forma. De manera que el principio básico de los valores del judaísmo es sí respetar a todo ser humano como alguien que fue creado a la imagen, semejanza de Dios. Obviamente no es algo literal, sino metafórico, ¿no? Pero hay un respeto hacia todas las personas y no creemos que todas las personas deberían de convertirse al judaísmo para encontrar la salvación. Es verdad lo que comenté antes, que en el judaísmo, en las escrituras judías existe la conversión. Es verdad que muchos judíos no la aceptan, pero no es algo que creemos que es obligatorio, que creemos que todos los seres humanos deberían de ser judíos para alcanzar el cielo, la resurrección o la salvación. No, para el judío, con que las personas no judías cumplan con lo que llamamos las 7 leyes universales o noágidas, Benei Noah, ya tienen su salvación, que se simplifique en ser personas correctas, personas de bien, saber que existe un creador en el mundo y relacionarse con él, no hacer idolatría ni blasfemar, sino rezar directamente a Dios sin intermediarios. Creo que en ese sentido estamos bastante cosas en común. No matar incluye no avergonzar al otro, hay que ver cuando es en autodefensa, no robar, ni el tiempo del otro, ni las ideas del otro. A veces robar pensamos solo asaltar un banco. A veces uno cositas me prestó, no te devolví. Hay que tomar cuidado de ser correctos, ¿cierto? No hacer adulterio, todo el tema de inmoralidades, que hoy en día hay que tener bastante cuidado con eso. Y finalmente, no comer un animal vivo, que es crueldad. Y el séptimo y último habla de hacer justicia, intermedios, no aceptar sobornos, ser correctos. Y básicamente una persona de acuerdo al judaísmo no judía que cumple con eso, que cree en Dios y es una persona correcta, tendría la salvación. ¿Sí? Hay leyes en el judaísmo que buscó cuidarse mucho como pueblo. Entonces se dice, por ejemplo, que el vino de un no judío, de un goy, entonces no lo deberíamos de tomar porque era una forma de acercarse mucho. ¿Y cuál es el problema de acercarse mucho? No que es una persona, Dios nos libre, mala, sino que, wow, entonces mañana nos vamos a casar. ¿Y cuál es el problema de casar? Es malo. No,
pero hay un riesgo. ¿Cuál es el riesgo? De perder este triguito, esta tradición milenar, de perder estas costumbres. Entonces el judío muchas veces sí se autocerró en guetos voluntarios, diría yo. Pero hay un error, porque no es porque no respetan los judíos, sino porque se cuidaban mientras también respetaba. Así lo veo, ¿no? Como judío ortodoxo moderno. Y me gustaría devolverle la pregunta también de escucharle cómo ve el Islam a los no musulmanes. Sí, con mucho gusto. Shemantov, solamente para aclarar, antes de continuar, por supuesto, la parte como nosotros vemos a los no musulmanes. Entonces, para mí muy novedoso lo que comentaste que Abraham eligió a Dios y no viceversa, porque en Islam sí el profeta Abraham tiene también un estado muy elevado, incluso en árabe, en el Corán se usa el término Jalil, Jalilullah, que era un amigo sincero, íntimo de Dios, En el y se judaísmo destaca también. su característica de su lealtad a Dios, porque definitivamente la amistad es algo mutuo, ¿sí? De ambos lados, ¿sí? Pero lo que, para una consulta, lo que vos comentaste, cuando dijiste que el pueblo de Israel, en realidad, ellos eligieron a Dios después de la esclavitud o lo que desarrollaste, planteaste, entonces, a mí me gustaría saber que, entonces, para ustedes, Goim son todos aquellos pueblos que rechazaron a Dios o no eligieron a Dios, o es al revés, que Dios no los eligió a ellos como No, no, su no. elegido o su pueblo elegido. Gracias por la pregunta. La palabra goy, literalmente traducido del hebreo, que aparece esta palabra en la Torá, en el Tanaj, la Biblia, no es una palabra peyorativa, no es una palabra discriminante, como a veces algunos creen o lo usan así a los goy. No. Goy literalmente quiere decir nación. El pueblo de Israel es llamado en la Biblia Goy Kadosh, una nación santa. De manera que Goim quiere decir las naciones, o sea, los demás pueblos, las demás naciones, los no judíos, los gentiles, serían los Goim, como se llama. Pero Goim es las demás naciones. De acuerdo a la visión judía, el pueblo de Israel, después de haber sido esclavos en Egipto, descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, llegan al desierto y ahí van a tener la revelación del Creador, van a recibir los 10 mandamientos, van a recibir las leyes en general, y ahí se transforman en un pueblo. Según el judaísmo, el término pueblo elegido, si queremos llamar así, no es ser superior al otro, sino ser responsable. El Papa también usó un término así, que son los judíos, dijo, son nuestros hermanos mayores en la fe. Los judíos, como un hermano mayor que tiene que cuidar de los demás, porque se siente responsable, y desarrollarlos y compartir los valores, así vemos el judaísmo, que elegimos a Dios, y desde luego, como usted dijo, es mutuo la amistad. Dios entonces elige, ¿sí? Al pueblo, pero elige no como a un pueblo superior, diferente, no, no, no. Como tienen ustedes un peso, tienen ustedes una misión de ayudar a desarrollar al mundo. Y digo que somos el que eligió y no solo el que elegimos, porque al decir que somos los elegidos, a veces cerramos puertas y los que no quieren quizá están mal, y no es cierto. Por eso dije, en el judaísmo, si una persona quería eh, sí aceptar y ser parte del pueblo, existen las puertas. Está la famosa historia en las escrituras de Ruth, la bisabuela del rey David, que ella nace en un pueblo moabita, pero decide por convicción unirse al pueblo de Israel. Y la Biblia habla 36 veces de amar y aceptar a este extranjero que no nació en el pueblo, pero desea juntarse, que lo puede hacer. Entonces, no es un club cerrado social. Es verdad que en la actualidad es un tema bien delicado porque muchos judíos son muy cerrados a los de afuera, pero me parece que eso es un resultado de lo que vivieron perseguidos en Europa muchas veces. Entonces hay un tema de seguridad, hay otros temas, pero el judaísmo en sus escrituras me parece que deberíamos sí de aceptar a aquel que quiere unirse o elegir este camino. No sé Ujú. si contesté Y bien. Sí. sí, y Rab, lo que vos comentaste también, la idea de cuidar, ¿no? El pueblo elegido como cuidar como el hermano mayor. Por ejemplo, lo que nosotros vemos y desde el Islam estudiamos que, por ejemplo, los 613 mitzvah o mandatos de Uh -huh. la ley judía, y ahí Dios mandó muchos profetas para cuidar al pueblo de Israel o para que ellos cumplieran
con sus mandatos, con sus leyes, ¿sí? Nosotros encontramos muchos profetas bíblicos también mencionados o testificados, respaldados por el Corán, ¿no? Por ejemplo, los profetas David, Salomón, etcétera, etcétera. La paz sea con todos ellos. Mi segunda pregunta era, para luego volver y responder tu pregunta, um, según el judaísmo, Dios mandó también profetas enviados para cuidar los 7 mandatos universales que explicaste de Noé para entre los Goim, o quién será el responsable para cuidar, digo, la moralidad, la espiritualidad, el bienestar de los no judíos. ¿Me explico? Perfectamente, interesante. Okay. Según el judaísmo, la profecía no es exclusiva del pueblo de Israel. Nosotros sí creemos que Moshe, Moisés, se dice en español, creo que en el árabe Musa, alaba Ujú. Shalom, que la paz esté con él. Entonces, sí, según la fe judía, según las mismas escrituras de la Torá, para nosotros judíos la creencia es que él fue el mayor profeta que existió. Quiere decir que en ser humano, el que alcanzó el máximo nivel de conexión con Dios, de profecía, según las escrituras que tenemos en Deuteronomio, para nosotros fue Moshe. Entonces, ese es el mayor grado de profecía, pero seguro que hubieron otros profetas en el transcurso de la historia, judíos y no judíos, que tenían como misión usar este grado de profecía para ayudar a las personas y mantener su espiritualidad en el mundo, en las naciones. Eh, sí creemos, está en el Talmud judío el término Hasidei Umot Haolam, que son personas espirituales de las naciones, personas que aunque no eran judíos, pero llegaron a un nivel espiritual muy elevado y son líderes y tenían como misión ayudar, sí, a los demás a mantener los valores, mantener la espiritualidad. Además, creeríamos que los judíos también tienen esta responsabilidad de impartir valores en el mundo en general. Y por supuesto, ahora volviendo a tu pregunta, en nuestro caso sí consideramos que la salvación, o consideramos cuando hablamos de salvación, ¿no? Se refiere a recibir el amor, la cercanía del Creador. Podemos llamarlo con sus diferentes nombres. Nosotros el Islam se refiere a Dios con su nombre personal, que es Allah, ¿sí? Y consideramos que la salvación empieza en esa vida y consideramos que Dios ha manifestado el camino, cómo podemos llegar a Él. Y eso nosotros consideramos que en nuestra época o después de la revelación y la manifestación del profeta Mohammed, la paz sea con él, y de la religión del Islam, es el camino del Islam. Por supuesto, consideramos que Dios envió a cada pueblo profetas anteriores, pero nosotros consideramos que cada profeta anterior, sea ahora, sean los profetas bíblicos o los profetas que seguramente habrán llegado acá a Américas o África o entre los pueblos indígenas, tenían una misión temporal, es decir, que su misión era para un pueblo en particular y para una época en particular. Y nosotros consideramos que todos esos ciclos fueron terminados, culminados a través de la llegada del Islam. Es decir, que el Islam es la etapa final de esa evolución moral y espiritual. Ahora la pregunta, ¿solamente los musulmanes van a llegar a la salvación? No, no decimos eso ni creemos eso, porque el Corán incluso dice que entre los cristianos, entre los judíos y cualquier persona que cree en Dios y hace la buena obra puede entrar al paraíso. Incluso para mí también hay que cuidarse mucho en no quedarse solamente con la etiqueta, ¿sí? Porque al final la fe o la salvación no se enraiza en lo que nosotros afirmamos o expresamos verbalmente, sino que en muchos versículos del Corán la clave, el punto clave es creer en Dios y luego muchas veces se agrega hacer buenas obras, es decir, la acción. Por supuesto, consideramos que hoy en día el camino directo, el camino más fácil y el camino que Dios mismo ha revelado es el Islam, pero eso no significa que personas que no sean musulmanes no puedan recibir el amor o no puedan llegar a Dios o recibir su salvación. Por eso consideramos que la fe es un asunto íntimo entre Dios y la persona. Y la cuestión que quién irá al paraíso, quién al infierno, ahí tenemos un concepto muy claro, muy decisivo en el Corán, que es algo entre el creador y la persona. Nadie tiene el derecho
de juzgar al otro por su fe o por sus convicciones religiosas. Por eso incluso en el Islam se hace mucho hincapié en el término de respetar el libre albedrío. Y ahora sí, muchas veces lo que más que nada de mis amigos judíos o cristianos recibimos la pregunta del zimmi, ¿sí? Que eran aquellos no musulmanes que viven en un gobierno musulmán. Y ahí quiero también aclarar que según el Islam, un no musulmán tiene todos los mismos derechos como un musulmán en un estado. El mejor ejemplo es el propio profeta Mohammed, la paz sea con él, porque él en el momento que cuando él fue elegido el gobernante de Medina, él no estableció la ley islámica, la Sharia, como la ley de la tierra. Él estableció una ley secular que se basaba en la constitución de Medina, Misaki Medina en árabe, y era una ley secular laica donde uno de los puntos principales uh, indicaban que cualquier persona de cualquier religión, en aquel momento vivían allá en Medina los judíos, los musulmanes y los paganos, los politistas árabes. Y ese punto indicaba que cualquier persona de cualquier religión tiene el mismo derecho, el mismo estado, el mismo derecho, la misma posición civil, legal, ¿sí? Y por eso en el Islam, sea musulmán o no musulmán, tienen el mismo o los mismos derechos. Ahora, la pregunta de Zimmi, ellos tenían que pagar en un estado islámico los impuestos. Como un musulmán, por ejemplo, una parte de nuestra fe del credo es también pagar impuestos a través de la forma de zakat, que se paga al Estado y es una forma, o a la comunidad, es una forma de no solamente regular el desarrollo de las necesidades religiosas, pero también para el bienestar comunicativo, social. Y como los no musulmanes no pagan zakat, que es un elemento fundamental de los preceptos religiosos, entonces ellos pagaban sus impuestos a través de jizya, que es el término, y se usa el término zimmi para todos los no musulmanes que sí, a pesar de ser no musulmanes, tenían los mismos derechos y era incluso la obligación del Estado ofrecerles y brindarles toda la protección. Entonces, el zimmi, el no musulmán, pagaba lo que es jizya como una alternativa a lo que pagaban los musulmanes como zakat. Y así él recibía la misma protección y los mismos derechos como los musulmanes. Entonces, en fin, en conclusión, para decir que el Islam claramente enseña que hay una igualdad y que la religión es algo, un asunto íntimo, personal, entre Dios y la persona, y nadie tiene el derecho de intervenir o juzgar al otro, ¿sí? Con Interesante. eso, si querés, Shimon, podemos ir a la próxima Me pregunta, parece ¿sí? muy Y bien, luego, me pues, parece bien. Sí, sí, ¿sí? interesante. Entonces, como yo dije un poco, ya toqué el tema del Estado, ¿sí? De la convivencia. Creo que una de las preguntas, más que nada también por la situación contemporánea, creo que sería bueno si pudieras aclararnos cuál es la relación entre el judaísmo y el Estado de Israel y si podés explicarnos si es permitido, legítimo para los judíos vivir bajo un Estado que no sea judío. Claro, claro, gracias por la pregunta. Bueno, entonces en primer lugar me parece que los judíos y musulmanes tenemos una base muy importante en común, que en un mundo tan secular como el que vivimos, el que somos religiones que sabemos de la existencia de Dios y promovemos el hacer el bien y creemos en las escrituras y sabemos sobre la vida después de esta vida, creo que tenemos mucho en común y mucho bien que hacer y eso es, me parece, lo principal que rescato, más allá de la parte quizá política que hoy en día lamentablemente vemos mucho. Pero tiene razón, hay que hablar sin tabús, entonces me parece bien, vamos a también comentar y me encantaría escuchar también el tema. Eh, eh, entonces, la relación con el Estado de Israel, ¿no? Es lo que sería el punto con el judaísmo. Eh, a ver, cuando nosotros analizamos las escrituras sagradas, la Torá,
que tienen acceso a la traducción literal, lo que llamarían de Biblia, también los demás, vemos que se habla de un pueblo y se habla también de una tierra. Cuando se habla con el patriarca Abraham, que yo tuve el gusto de estar en su tumba en Hebrón, donde también hay ahí una mezquita, y rezar allá en un lugar muy especial. Dios habla con el patriarca Abraham y le promete, lo primero que le dice en Génesis es, vete a la tierra que yo te voy a indicar. Nos gusta de chistes a veces decir que Moisés era tartamudo, que los quería llevar quizá a Canadá, pero era a Canaán, vamos. No, pero eso es broma, perdón, solo para un poquito. Pero Dios le promete al patriarca Abraham una tierra y le dice que le va a dar a sus descendientes, que van a multiplicar. Y eso sigue la promesa cuando vemos que Dios lo repite eso a su hijo Isaac. Y también bendice a Ismael, es verdad que según la creencia ahí viene los musulmanes. Y lo bendice también y lo repite la profecía a su hijo Jacobo, que luego es quien tiene el nombre de Israel, ¿no? Y finalmente, cuando Dios se revela en el libro de Shemot o Éxodo, se llamaría en español, al profeta Moisés, lo que le dice es, escuché la esclavitud en Egipto, escuché el clamor, llegó el momento de salvarlos, tú tienes la misión, le dice el Creador a Moisés, y es sacarlos de Egipto para, el objetivo es llevarlos a una tierra, ¿sí? Entonces estuvieron 40 años en el desierto, eso también tuvo su tema, fueron muchas veces castigados, ¿sí? Moisés muere sin conocer la tierra de Israel, pero muy triste por eso, ¿no? Vemos que él habla mucho y regaña al pueblo que por ustedes me voy a quedar acá y no va a poder verla, pero después de los 5 libros entonces sigue la historia, después de lo que llamamos de Pentateuco, con Josué, que es el siguiente líder judío después de Moisés, que entra con el pueblo y los instala las 12 tribus, hay guerras, es verdad, en la aparente tierra prometida, en la tierra de Israel. Entonces, según la historia judía, según la tradición que tenemos, sí, los judíos estuvieron en esta tierra en la época del rey David, o David decimos en hebreo, que hicimos construir, no sé si hablo bien en el árabe, pero sí, su hijo el rey Salomón construyó el primer templo de Jerusalén. Este es destruido 410 años después por los babilonios. Hoy no existe un pueblo babilónico como tal, geográficamente era por Irak, según los estudios. Entonces muchos judíos ahí van al exilio, pero 70 años después del imperio persa regresan a esta tierra, se construye el segundo templo sagrado de Jerusalén. Y bueno, dura 420 años. Hay la época del imperio griego y hace 1956 años atrás, el imperio romano destruye y quema el templo sagrado de Jerusalén, expulsa a los judíos de esta tierra. Según la historia, ahí van a ser perseguidos, una minoría, por todos lados dispersos, ¿no? Muchos mueren, ¿no? Y ahí es cuando la tierra empieza a estar devastada y casi sin judíos, aunque siempre, según la historia, siempre hubo alguien, algunos poquitos que vivieron allá. Pero ahí es donde, digamos, si había un dominio judío, hace casi 2000 años, con la destrucción del templo, son expulsados. Ahora, lo interesante, mi querido hermano Imán Marwan, si es que estos 2000 años, cuando nosotros realizamos los libros de oración del pueblo de Israel, vemos las escrituras sagradas, aquellos judíos que se mantuvieron espirituales, más que un tema político. Encontramos rezos muy, muy emotivos, muy bonitos. Por ejemplo, en la cena de Pesach, cuando hablamos de libertad, dice en arameo, este año estamos acá, de Israel. En el año siguiente vamos a estar en la tierra sagrada. Ashatav, de este año somos aquí esclavos de los pueblos. El próximo año, Dios mediante, vamos a ser libres, ¿no? Y así por delante, era una oración, regresar a acción. Las profecías de Jeremías, de Isaías, decían que en el futuro, en Deuteronomio Moisés dijo que en el futuro de todos lados de la tierra, un día los pueblos de Israel va a regresar y se va a multiplicar y va a desarrollar esta tierra. Es decir, el sueño de ser un pueblo con una tierra acompañó al pueblo judío como un sueño que al principio era una locura. Yo digo que si Herzl hubiera conocido al padre de la psicología, a Freud,
que también fue judío, seguramente le hubiera dicho, estás loco, me sigue, Majnun está, ¿qué es eso? Judío, sionismo, ¿quién es tu papá? ¿Quién es tu mamá? ¿Dónde caíces la cabeza? ¿No? Herzl, por cierto, no era nada religioso, él sí era un tema político, pero en la religión vemos un sueño, un anhelo de regresar a estas tierras que eran sagradas. Disculpe si me alargué mucho, pero era importante compartir un Ah, poco. pero, Sí, 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 escucho. claro, y Rab, ahí te consulto. Una cuestión es el regreso, que vos comentaste que, por ejemplo, en Pesaj se canta, pero otra pregunta muy particular, ¿es un mandato de la ley judía o alguna profecía que el pueblo tiene que construir un estado o tiene que tener un estado judío? Me refiero, si ahora en la tierra sagrada para ustedes o en general. ¿Hay No, a ver, alguna indicación? no, no, a ver, lo que pasó hace 75 años atrás es que los judíos durante 2000 años se mantuvieron sin tener un lugar, sin tener un Estado. Entonces, la pregunta que se hizo, se hace todavía, es, ok, existen muchos países cristianos, existen países católicos, budistas, países musulmanes. ¿El pueblo de Israel tiene el derecho, debe o no tener un Estado, un lugar judío soberano para defenderse, para tener su lugar, su espacio? ¿No? Entonces, más allá de dónde y de las formas, que eso hay muchas políticas que hay que hablar, pero me parece que la pregunta es legítima, es válida, que si hay un pueblo que puede demostrar su historia, su antigüedad, que tengan un lugar donde vivir según sus leyes, me parece correcto. Las profecías no hablaban tal vez como explícitamente como hoy en día de construir un Estado, especialmente hay judíos ultraortodoxos antisionistas por la parte secular, etc. Entonces, no sé si entrar ahora en estos detalles, pero lo que puedo decir es que sí, cuando leemos los libros de las profecías de Isaías, de Zacarías y otros más, sí se hablaba de que un día el pueblo que iba a estar disperso y casi exterminado, que iba a regresar a estas tierras. Y por eso en lo personal, ver que el pueblo regresó y que a pesar de todo se mantuvo y desarrolló, para mí es un milagro y es algo especial, más allá de la convivencia. Pero bueno, respeto Ujú. y escucho, sí. No sé si Claro, toqué fibras sensibles. y Shimato, te consulto, en ese Sí, sí, sí. caso, para ustedes, religiosamente, un judío que vive en Israel o que vive afuera, religiosamente tiene el mismo valor, el mismo rango, ¿o alguna diferencia? No, todos son judíos independientemente de, consideramos la tierra como un lugar sagrado. No consideramos que es obligado a tener un Estado judío como tal, pero sí que es algo positivo. Un judío puede vivir en un país no judío, ¿no? Por experiencia, la historia muestra que a veces hay miedos, porque hace 400 años en España, Portugal, los expulsaron por ser judíos. Y hace 80 años atrás Hitler hizo lo que hizo. Y no quiero ahora poner la parte que puede sonar, Dios nos libre, como víctima, pero me explico, yo soy brasileño. El presidente de Brasil hace menos de un mes atrás también declaró los judíos son genocidas, eso, lo otro, que para mí me parece ignorante. Entonces, hay un miedo cuando de repente eres una minoría y eres, me explico. Entonces, vemos como algo positivo el tener un lugar. Me parece que hay que definir las formas, eso sí. Ujú. Sí, para completar, por supuesto, y añadir, en nuestro caso, Rabino, como que muchas veces la gente se asusta, ¿no? Cuando escuchan tal vez el término Sharia o Estado Islámico. Entonces, para aclarar y derribar más que nada, desmentir este prejuicio, ese malentendido, que el Islam no permite de ninguna manera imponer, ¿sí? Sus conceptos o la Sharia, la ley islámica, a los no musulmanes o incluso a los propios musulmanes. Por ejemplo, nosotros, por eso, por tal razón, disentimos con el concepto de imponer, por ejemplo, el velo a la mujer o ciertos mandatos religiosos, sean los propios musulmanes. Porque consideramos que si Dios, y por eso incluso en el Corán se habla, si Dios hubiera querido imponer su voluntad, es decir, el Islam como religión a la humanidad, Él lo habría hecho, porque Él es el creador. Él es Dios, es Señor, es omnipotente. Pero si Él nos creó entonces con el libre albedrío,
Entonces, es el camino que nosotros también, como entidades religiosas, políticas, estatales, tenemos que respetar el libre albedrío. Y por eso consideramos, por ejemplo, en mi caso, más que nada aclarando el concepto del Estado Islámico, que incluso el propio profeta Mohammed la pasó con él. Como 13 años, él vivió en la Meca, que no era una sociedad islámica ni un gobierno musulmán. Entonces, por eso para nosotros como musulmán, no es ni siquiera, por eso incluso comenté el ejemplo del profeta Mohammed, la pasé con él, que él no estableció la Sharia como la ley de la tierra, sino que él mismo separó el Estado y la religión. Entonces nosotros disentimos fuertemente con las sociedades donde se impone el Islam o se usa la Sharia o su forma de interpretar el Islam como su herramienta política. Por eso nosotros, como comunidad musulmana Ahmadiyya, creemos firmemente en la separación del Estado y de la religión. Y por supuesto, luego también consideramos que la igualdad, ¿sí? La libertad de creencia, la libertad de religión para todos. Um, Shimantov, una última tal vez pregunta complicada, ¿sí? Y ya te voy a luego liberar, que creo que para nosotros más que nada es el tema de la anécdota de Amalek, ¿sí? Que se escuchó en estos momentos que varios políticos israelíes lo usaban en el contexto con la guerra y los ataques en Gaza. Entonces, si podrías tal vez comentarnos y explicarnos cuál es o qué es el contexto histórico de la anécdota de la historia bíblica de Amalek y si se lo puede implementar hoy en día o no, o cuál es tu opinión. Bueno, muchas gracias, querido hermano, entonces por la pregunta. Y decía que lo voy a hacer muy, muy sencillo, porque para mí es un tema sencillo. Yo decía que, wow, lamento profundamente estas declaraciones, me avergüenzo. No sé si tengo la autoridad para hasta disculpar, si es que se puede, pero me parece un grave, grave, grave error. Es verdad que en los tiempos bíblicos se habla de un pueblo llamado Amalek, que ellos son los primeros que desaniman al pueblo de Israel y es una destrucción física y espiritual. Y en su momento la Biblia, que es la primera que habla de valores, se habla de no matar, ¿sí? Te dice, este pueblo que te vino a atacar, tienes que defender, exterminar como mal de la tierra, pero nadie sabe hoy en día, o sea, no existe hoy en día un pueblo Amalek, ni se puede comparar, y me parece eso un grave, grave, grave error, traer este pasaje bíblico a lo que está pasando hoy en día entre pueblos que deberían ser, si no hermanos, por lo menos primos. Lamentablemente tenemos políticos como políticos extremistas que hablan tonterías, pero eso me parece que no va con la Torah, que no va con los valores del judaísmo, que no va con la religión para nada, que no puede haber una más mínima comparación. En el judaísmo hoy en día, cuando hablamos de destruir a Amalek, nadie sabe quién es Amalek. Se habla de exterminar el Amalek interno, el malo que uno tiene, las fuerzas negativas. No hay ningún permiso de Dios, de acuerdo al judaísmo, para Dios nos libre matar a una persona, sino todo lo contrario, queremos crear el mundo. ¿Sí? Me parece que ese es un grave error y en lo personal, y estoy seguro que respaldo muchos pensamientos judíos, la guerra actual debe ser absolutamente contra el terrorismo entre personas que dedican su vida solo para hacer terror y tal vez quizás hasta de todos lados, porque es lo que representa para el mundo un peligro. Cada civil de un lado o del otro lado que muere, a mí me duele el corazón. Yo no creo que haya una guerra contra los palestinos o no debería de haber una guerra contra los palestinos. Al contrario, yo oro por la paz entre ellos. Me duele el alma cada niño palestino civil que no tiene nada que ver que muere en eso. No debería haber una guerra. Creo que se trata en general de proteger al máximo. Es un desafío no sencillo, pero eso es. Me parece que la comparación con Amalek es un grave error de algunas personas equivocadas. Pero qué interesante, Rabino, ¿eh? Porque en mi caso creo que también sería oportuno aclarar, como vos dijiste, que hay que luchar contra el Amalek interno. Por eso también incluso en nuestro caso que se usa el término yihad, no es una guerra Exacto. santa contra los judíos, los cristianos, los ateos, sino que yihad literalmente en árabe significa lucha, significa esfuerzo.
y significa yihad de un musulmán, de un creyente, hoy en día o en general, es la lucha contra su propio ego, contra su propia maldad. Una vez el profeta dijo que en el contexto de luchar contra Satanás, y el profeta dijo que Satanás corre, circula en la sangre de cada ser humano. Entonces aclaró que Satanás no es una entidad física, sino que son nuestros malos impulsos, son nuestros malos deseos, la agresión, la maldad, el vicio. Y por eso luego su discípulo del profeta se asustó y le preguntó, oh profeta, entonces ¿usted también tiene su Satanás adentro? El profeta dijo que no, mi Satanás ya se hizo musulmán, es decir, que él ya se sometió a la voluntad divina. Entonces, por eso muchas veces uno de los malentendidos básicos, el término, por ejemplo, Allahu Akbar, no es un llamamiento para matar al otro o suicidarse. Allahu Akbar es todo lo contrario, es un llamado, una convocatoria hacia la hermandad universal, porque cuando decimos Allahu Akbar significa Allah es el más grande, que superemos las diferencias étnicas, sociales, culturales, y que nos pongamos de acuerdo que Dios es más grande. Él es la fuente, el origen de nuestra existencia, de nuestro universo, de nuestra vida, de nuestra sociedad. Y que podamos o que pongamos en Dios o a Dios como la base en común en nuestras relaciones. Por eso el Corán hace mucho hincapié en convocar, y por eso incluso nuestro podcast, desde mi perspectiva, es un mandato, el cumplimiento de un mandato coránico, porque el Corán dice que convoquen a la gente del libro, a los judíos y a los cristianos, para el diálogo, para buscar los puntos en común y para desarrollar eh, una plataforma que une a todos en vez de separarnos. Entonces lo que necesitamos y donde también hace hincapié el Corán es construir puentes y eliminar los muros y sacar o salir de estos guetos que nosotros muchas veces mismos construimos y así dañamos a la convivencia. Y la última pregunta, Shimantov, antes de ya terminar el podcast, que era súper interesante y creo que también muy, muy útil, muy beneficioso para mí, por supuesto, y creo que toda nuestra audiencia. La última pregunta, Shimantov, ¿cuál sería tu mensaje para nuestra audiencia y en general que vos consideras que es la solución? No solamente para el conflicto que vemos en el Medio Oriente entre israelíes y palestinos o entre israelíes, judíos y musulmanes árabes, sino que en general, ¿cuál es la solución, la salida para lograr una mejor convivencia, una mejor relación o respeto mutuo entre ambos, entre musulmanes y judíos? Wow, en primer lugar, Sheikh Marwan, querido, de verdad, muchísimas gracias por este espacio. Tengo que decir que siento un profundo respeto y admiración cuando conozco personas como usted que promueven el diálogo y la paz, los valores de la espiritualidad hacia las personas de una forma tan genuina, tan pura, tan bonita. Creo que ese es el primer paso, que haya más personas así en todas las religiones. Seguro con eso el mundo va a estar mejor y creo que es el primer paso para la convivencia entre todos. Inshallah, como decimos, no sé si pronuncio bien en árabe, que es Bezrat Hashem, que se hace la voluntad de Dios. Mire, el mensaje general que humildemente quisiera transmitir, eh, voy a tomar el profeta Amós. El profeta Amós dijo que en aquellos días, y se refería al final, seguramente a nuestros días, va a haber una sed y un hambre, pero más que física de pan o de sed de tomar agua. Hoy en día hay agua de sabores, aquí en Perú tenemos la Inca Cola, agua con gas, mineral, gluten free, hay muchos tipos de pan y de agua física, pero la sed profunda y el hambre es hacia lo espiritual. No sé cómo lo ve, pero yo veo más que nunca personas que tienen sed, que están llenos muchas veces de todo lo mundano, de todo lo material y se sienten vacíos. Y ahí es donde creo que uno debe de buscar en su camino
recordar que somos seres espirituales viviendo una vida mundana por un tiempo limitado y buscar cuál es el verdadero propósito, a qué venimos, ¿no? ¿Quiénes somos? Y entonces entre los seres humanos seguramente podemos construir una vida significativa de bendición, ¿no? Y entre todos seguramente un mundo mejor. Específicamente entre judíos y musulmanes, yo de verdad me doy cuenta todo lo que tenemos en común, tantos valores importantes que creo que deberíamos de promover. Y bueno, me parece triste la política que vemos hoy que sucede en Tierra Santa. En lo personal, no represento ahora ninguna entidad política, ni mucho menos, pero si se hubiera la forma de tener dos estados soberanos que puedan convivir en paz, yo en lo personal soy a favor de esta solución, si quiere mi humilde opinión. Y eso es, me parece que si el mundo ha desarrollado tanto la tecnología, la medicina, la literatura, hay que desarrollar los valores, hay que desarrollar la espiritualidad. No puede ser en el siglo XXI que todavía hay guerras por la religión. Queremos lo mismo, queremos la paz, queremos la espiritualidad y para eso estamos acá y creo que esa es nuestra misión como líderes religiosos y estoy convencido que un diálogo como este seguramente es el primer paso. Muchas gracias. ¿Cuál es su Gracias mensaje por... para nuestros oyentes, querido Marwan? Y querido, yo me Eh, adhiero a tus palabras. Yo considero que la solución es tener una sociedad abierta, pluralista, equitativa, en el sentido de que donde no haya ninguna discriminación por tu etnia ni por tu religión. Y creo que esa es la solución y yo firmemente, realmente firmemente creo que el judaísmo y tanto el islam no son el obstáculo, la piedra para la convivencia de ambos pueblos, ni son el origen del problema, sino que ellos para mí son incluso la solución, la salida, los valores, los preceptos, las enseñanzas. Entonces, creo que tenemos una muy linda referencia, que era aquel Andalucía, donde sí convivían los judíos, los musulmanes, hubo un intercambio intelectual, moral, espiritual. Y creo que eso es lo que necesitamos, buscar el diálogo y santificar la vida del otro, sin distinción. Si no me equivoco, es un concepto no solamente coránico, sino que incluso talmúdico, donde dice que quien asesina una vida inocente, y por ejemplo en árabe se usa el término nafs, no dice una vida musulmana o una vida de un creyente, sino que la vida de cualquier ser humano es como si hubiera asesinado a toda la humanidad. Entonces, para mí, creo que la solución o la salida, el camino es respetar al otro sin distinción de su etnia, de su religión y santificar la vida de todos. Y con eso, para cumplir mi promesa, entonces voy a recitar el versículo del Corán que me pediste al inicio, que había también recitado en el Shabbat, en la cena de Shabbat que habíamos compartido, ¿no? Así que voy a entonces recitar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم أوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. Esos son los dos versículos del Corán que para mí, por su significado, eran muy particular, por eso los recité cuando compartimos el Shabbat, donde dice el primer versículo, dice que, oh pueblo de Israel, yo los elegí en aquella época como mi pueblo y los di o les hice ese favor. Entonces dice que
es un mandato que cumplan con sus mandatos, con sus promesas o con sus preceptos, para que yo también luego cumpla las promesas o las profecías que están a favor de ustedes. Y dice que teman siempre a mí. Y el segundo versículo significa que o gente del libro, o cristianos, o judíos, vengan a una palabra en común. Y la palabra en común es que nosotros todos adoramos al mismo ser divino, que es Alá, que es Dios, y que no tomemos a otros dioses como falsos objetos de adoración, la idolatría, ¿sí? Que no busquemos otras soluciones que no vienen de Dios, ¿sí? Entonces, esa creo que es un mensaje oportuno y también un lindo mensaje, si permitís. No sé si quieres hacer un cierre, si no podemos cerrar acá. Gracias, querido. No, muy especial, muy emotivo. Para mí este Shabbat fue único y eso es. Yo solo quiero decir, creo que es más que nunca momento de romper estos estereotipos, estas etiquetas, ¿no? Creo que en todas las religiones, tanto judíos como musulmanes, vemos ciertas personas que se portan extremistas o que hablan lamentablemente con odio y a veces llaman la atención y la gente de afuera cree, esto es guerra, eso es la religión. Y no es verdad. Cuando hablamos con líderes, aquí como estamos haciendo, y vemos la religión con sus valores, con su esencia, encontramos un camino de paz, de bondad. Y creo que eso es lo importante, romper estos estereotipos y buscar esta verdadera esencia que es tan buena y tan pura. Gracias, gracias, encantado y bueno, que se repita. Gracias Así, también por ayudar a romper muchos tabús, lo que explicó del yihad. Y la gente a veces tiene unas creencias tan equivocadas y entenderlo para mí también ha sido muy enriquecedor y muy especial. no, tal cual, creo que es una admiración, un respeto mutuo que sentimos y Gracias. ojalá que podamos transmitir también ese mensaje en nuestros entornos. Así que Ojalá es muchísimas árabe, gracias. Marwan. Ojalá Sí, es ojalá. inshallah. Inshallah. Sí, exactamente, sí, inshallah. Así que La muchísimas gente aquí no me gracias, cree que querido tengo un Rabino. amigo que es imán. Tal cual, no, muchísimas gracias por Gracias. tu predisposición, por las explicaciones tan claras y tan contundentes y beneficiosas. Así que hasta pronto. Shalom, Gracias por la salam. pregunta. Shalom, salam.